Hola, Dios te bendiga, qué bueno una vez más tener este privilegio de poder llegar hasta donde tú te encuentras y poder juntos de esa manera compartir y reflexionar sobre la palabra del Señor. ¿Qué tiempo en los que hemos estado viviendo? ¿Qué circunstancias en las que estamos ahora? Pero qué bueno es en medio de toda la circunstancia poder decir que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Qué bueno es poder decir que Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y cuando vemos todo lo que está sucediendo a nivel general, siempre es importante, amigo, amiga, hermano, hermana, reflexionar y pensar que lo trascendente en la vida del hombre es su eternidad con Jesucristo. Podemos ver, hemos palpado las circunstancias, pequeñas, medianas, grandes, que realmente lo único que permanece es la palabra del Señor. Y con mucha razón saber que la trascendencia del hombre tiene que ver con su eternidad. Y hay un pasaje en la Biblia en específico, que es el que vamos a revisar ahora, que nos tiene que conducir a eso. Y precisamente estoy hablando del Evangelio de Lucas, capítulo 19, los primeros 10 versículos. Va a haber unas circunstancias hermosísimas, buenísimas, y que nos tienen que llevar precisamente a este tema de hoy. Date prisa, es tiempo del cambio. Y lo vamos a encontrar, el date prisa, cuando Jesús habla con un hombre llamado Nicodemo, que Jesús le dice: date prisa porque este día yo voy a estar en tu casa. Así que vámonos a la palabra del Señor, al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Si me permites leerlo, tú lo puedes tener ahí también. Y dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que era de pequeña estatura. Y corriéndole delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Se los quiero volver a leer. Versículo 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Mira qué tremendo es esto. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, y él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Date prisa, es tiempo del cambio.
Hermano, hermana, amigo, amiga, es importante que este día usted decida hacer un cambio en su vida. Un cambio espiritual, un cambio moral, un cambio familiar, un cambio de perspectiva, y me atrevería a decir quizá también un cambio en su visión. Pero dése prisa. Quiero narrarles un poquito las circunstancias. Notamos por la lectura que Jesús iba llegando a esta ciudad, Jericó, una ciudad conocida, una ciudad que servía de encuentro, mas sin embargo Jesús pasa por esta ciudad y hay un hombre ahí llamado Zaqueo que describe Lucas, era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Ahora, para comprender y ver este suceso de cómo este hombre Zaqueo tuvo un tiempo de cambiar para él y su familia, en esta oportunidad yo quiero mencionarle por lo menos 4 momentos en la vida de Zaqueo que lo llevaron a darse prisa y tomar el tiempo del cambio. Hay que cambiar. Dios nos está permitiendo todas estas circunstancias para que realmente hagamos una evaluación personal de cómo está nuestra condición. Yo quiero decirle, amigo, amiga, que delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas. La diferencia es la manera en la que usted y yo vemos el Evangelio, la manera en la que usted y yo valoramos las circunstancias. Por supuesto, para nadie es fácil lo que estamos viviendo. Mucha gente está en crisis. Estamos en una crisis global. La salud a nivel global está siendo amenazada. El tema financiero a nivel global está siendo amenazado. Pero todavía usted y yo podemos ser instrumentos de esperanza. Dese prisa. Esta tarde es su tarde, este día es su día, dése prisa, es tiempo de un cambio, es tiempo que usted y yo hagamos la mejor decisión pensando en la eternidad. Y Jesucristo lo que ofrece es vida eterna para usted y para mí. Así que yo quiero hablarle de por lo menos estas 4 cosas, 4 momentos en la vida de Zaqueo que lo llevaron a un cambio completamente radical. La primera cosa la encontramos en los primeros 4 versículos. Usted nota la descripción que Zaqueo era pequeño de estatura. Zaqueo era bajito. De tal manera que cuando Zaqueo oye que Jesús llega a Jericó, él ocupa su ingenio. Este tiempo es para reinventarnos. Este tiempo es para saber qué hemos hecho y qué no hemos hecho y qué podemos hacer mañana. Hoy estamos en un boom con el tema de las redes y de la tecnología. Hoy estamos en un boom que la iglesia no está en el edificio, está en sus casas, pero eso no siempre será así. Cuando reabramos los templos, la gente, la congregación, usted y yo como hijos de Dios, no solo tenemos que llegar a celebrar, no solo tenemos que llegar a buscar el rostro de Dios y a darle gracias por la vida, sino hay que usar el ingenio. Recuerde, la tarea de predicar el Evangelio jamás va a cambiar. Cuando Jesús dijo en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, eso no ha cambiado. Así que vemos a Zaqueo, que era bajo de estatura. Él quería ver quién era Jesús, él quería por lo menos observar, pero si Lucas describe que era bajo de estatura es porque era menos del promedio de esa época. Así que lo que hace este hombre, Zaqueo, es subirse a un árbol que la Biblia lo narra como sicómoro, que podría ser un árbol frondoso, podría ser un árbol que tuviera quizá 1,20 m o 1,5 m de altura. Mire qué listo fue Zaqueo. Él dijo,
yo me subo al árbol y voy a poderlo ver a Jesús desde arriba. Ahora, algo importante que usted tiene que notar para que este día sea el tiempo de su cambio es que Zaqueo se describe como un recaudador de impuestos. Zaqueo era publicano y leímos en estos primeros 4 versículos que este hombre era rico. Ahora pensemos, Roma gobernaba Israel. Roma había establecido originalmente recaudadores de impuestos, pero se había hecho con un fin en mente. Era recibir lo que la gente debería pagar por ser parte de un imperio. Usted hoy en día no nos escapamos de pagar impuestos. Debemos hacerlo según la ley. O sea, no nos podemos escapar. Pero a los publicanos, pongan atención a esto, se le ponía en la misma categoría de los pecadores. ¿Por qué? Originariamente los recaudadores de impuestos se hizo con un buen fin, pero lastimosamente entró una corrupción y lo que hacían los publicanos, los recaudadores de impuestos al estilo Zaqueo era subcontratar gente que lo hiciera. Y entonces ahí recogían más de lo que era lo establecido para que fuera a su bolsillo. Por eso Zaqueo no era bien visto. Describe Lucas que era rico, pero no solo era rico, sino que era publicano. Y los publicanos, lo repito, estaban en el mismo estándar de los pecadores, de las prostitutas, de los ladrones. Era tremendo. Entonces cuando la gente oía a un Zaqueo, y lo vimos en la lectura, dice que la gente empezó a murmurar. Por supuesto, el círculo de Jesús, fuera de sus discípulos, eran los publicanos y pecadores. Entonces, amigo, hermano, piense. Este es el tiempo de su cambio. El Dios no hace acepción de personas. Así que vemos que Zaqueo usa su ingenio. Empieza a subirse al árbol. Ojo, y era rico. Pero hubo algo más en su corazón que le movió ver a Jesús. Mire, esto es tremendo. Y posiblemente hasta nos da risa. El nombre hebreo para Zaqueo significa alguien que es puro o alguien que es justo. ¿Verdad que se rió? Es que como un publicano, un pecador, uno que robaba, que se había hecho rico a causa de malversar, su nombre en hebreo podía ser un justo, un puro. Imposible. Mas sin embargo, este hombre trabajaba para los romanos, tenía una vida cómoda. Y también vemos que dentro de los discípulos había Mateo, que también era recolector de impuestos. Y Jesús llama a Mateo para que estuviese con él y después enviarlo a predicar. Ahora, estos recolectores de impuestos se les señalaba de extorsión. A estos recaudadores de impuestos se le ponía como de los pecadores más bajos. Vámonos a al segundo momento en la vida de Zaqueo. Recuerde, este es el tiempo de su cambio. Número 2, en los versículos 5 al 7, dice que Jesús le dice: me es necesario que hoy pose en tu casa. Eso habla de hospitalidad. Jesús le dice: date prisa. ¿Se puede imaginar? Jesús está con la gente, con los discípulos. Jesús alza la mirada, observa a Zaqueo colgado, abrazado de una rama quizá, tremendo. Y él está ahí, Zaqueo, y Jesús lo mira. Quiero decirle en este momento, el amor de Dios por usted, amigo, amiga, hermano, hermana, no ha cambiado.
la trascendencia del Evangelio de Juan en el capítulo 3 y versículo 16, cuando nos relata: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, amigo, Dios le ama. Usted es importante. Zaqueo era del grupo de los pecadores, del grupo de los viles, mas sin embargo Jesús ve hacia arriba y le dice: date prisa, Zaqueo, este día yo tengo que ir a tu casa. Entonces, vemos una hospitalidad. Estamos viendo que Jesús llamó a Zaqueo por su nombre. Usted es importante. Hermano, hermana, si usted escucha y ve este mensaje y usted se ha apartado de los caminos del Señor, es tiempo de volver a casa. Si usted dice: yo crecí en los caminos del Señor, pero me he apartado, el mundo pudo más, es tiempo del cambio. Dese prisa. El fin viene. Escape por su vida. Hermano, hermana, vuelva a casa, vuelva a los brazos de Jesús. Además, es importante darnos cuenta que la Biblia dice que Dios nos ha llamado por nuestro nombre. Mire qué importante. Si la Biblia describe que el Señor conoce aún el cuánto cabello tenemos, cuánto se nos ha caído, si los evangelios narran que el Señor da de comer a las aves del campo, cuánto más usted y yo no seremos de importancia para el Señor. Romanos en el capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este que le habla no era el perfecto, pero la gracia de Dios fue bondadosa conmigo y eso me permite poder hablarle este día del amor de Dios. Zaqueo bajó rápidamente. Zaqueo bajó con entusiasmo. Zaqueo bajó con alegría. Y Zaqueo se lo llevó para su casa. Oh, Zaqueo, el pecador, el publicano, fue hospitalario y recibió a Jesús en su casa. Por supuesto que ahí empezó la murmuración, empezó la crítica. Ay, si Jesús supiera quién es Zaqueo, no le aceptara ir a su casa. Si este Zaqueo es ladrón, este Zaqueo se ha hecho rico a causa de las mordidas por las coimas. Mire, si los publicanos y pecadores, las prostitutas, los homosexuales, todo lo que usted quiera, son importantes para Jesús, ¿cómo no va a haber crítica? Yo le digo, si usted decide este día que sea el tiempo de su cambio, usted, hermano, hermana, va a encontrar obstáculo. Hermana, quizás usted está batallando con un esposo no creyente. Quizás usted está batallando en su propia casa con sus hijos rebeldes. Quizás usted está batallando, joven, con tus padres no cristianos. Quizás está batallando con un bullying, hoy cibernético porque no hay el nexo social directo. Quizás estamos batallando con la crítica. Quizás estamos batallando, si Dios ama a la humanidad, ¿por qué pasa lo que pasa? Estamos batallando, pero somos importantes para Dios. Mira qué tremendo. La actitud hacia Zaqueo fue valorada, pero también había gente merodeando por ahí. Yo quiero animarle. Dese prisa. Esta tarde, hermano, hermana, es el tiempo de su cambio. Amigo, amiga, este día es el tiempo de su cambio. Si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van a pasar y en Cristo todo es hecho nuevo. Pero aquí llegamos a un momento importante en la vida de Zaqueo y por la lectura que hicimos de su familia.
Así que mire qué tremendo. Son 4 momentos en la vida de Zaqueo. Y el tercero es que en el versículo 8 dice que Zaqueo en su casa, con sus amigos, Zaqueo se pone en pie y Zaqueo hace una declaración importante delante de un montón de testigos, delante de sus amigos, de su familia, de Jesús. Zaqueo, el puro y justo, muestra su arrepentimiento. Este tercer momento es tremendo porque Zaqueo está aplicando las enseñanzas del Antiguo Testamento en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico, que hablaba de restituir el agravio que alguien le hacía al prójimo. Lo que Zaqueo estaba, amigo, amiga, por hacer no era fácil. Lo que estaba haciendo Zaqueo era complicado para él. Pero tanto había saboreado la gracia de Jesús, Zaqueo, que él hace una declaración pública y dice: yo voy a restituir. Yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he fallado en algo, se lo voy a dar cuadruplicado. Ese es un fruto digno de arrepentimiento. Posiblemente usted está pensando: mire, hermano, pero yo soy buena gente, yo no hago nada. Sí, pero se necesita arrepentir. Y el arrepentimiento tiene que ver con un giro de 180 grados. Hermano, si usted perdió la visión, si usted se extravió en el camino, si usted ha caído en la batalla, este día levántese en el nombre del Señor, porque la gracia de Dios todavía es suficiente para usted y para mí. Amigo, amiga, vuelva a Cristo, corra como corrió Zaqueo, dése prisa. Este es el tiempo para su cambio. Así que el cuarto momento, mire qué tremendo, los que estaban murmurando: si Jesús supiera, este publicano, este pecador, eso. Pero cuando Zaqueo se pone de pie y dice: es hora de restituir. Si usted tiene un cambio, posiblemente usted va a tener que pedir perdón. Esa será su restitución. Si usted ha agarrado lo que no es suyo, usted va a tener que restituir. Si usted ha dañado a alguien, usted va a tener que pedir perdón. Si usted se ha dañado a sí mismo, usted tiene que perdonarse usted mismo. Y solamente la gracia de Dios es suficientemente capaz para restaurarle. Y el cuarto momento en la vida de Zaqueo llega aquí, en el versículo 9 y 10, cuando Jesús dice: yo he venido a salvar, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted y yo estamos apartados, regresemos, hermano, a casa, sin temor. Vuelva, regrese al camino. Amigo, amiga, si usted está sintonizando esto, es porque Dios tiene un propósito para usted. Encuentre la salvación que es en Cristo. A usted y a mí nos vino a buscar el Señor. La salvación tiene que ver con liberación. La salvación tiene que ver con preservación. La salvación tiene que ver con sanidad. La salvación tiene que ver con felicidad. La salvación tiene que ver con rescate. De tal manera que cuando hablamos de soteriología, la salvación, eso tiene que ver integral. Y lo importante es lo que Jesús explica. Y Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. En otras palabras, cuando usted hace una decisión de fe por Cristo, la bendición va a llegar a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a tus padres, y eso va a empezar a alcanzar a tus seres queridos.
a tus compañeros del trabajo, de la universidad, del colegio. ¿Por qué? Porque usted y yo, como iglesia del Señor, como hijos de Dios, hemos sido llamados a ser instrumentos de esperanza. Termino con esto. Jesús dijo, Zaqueo también es hijo de Abraham. Y cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en Cristo, usted somos salvos. Si usted cree este día en su corazón que Jesús resucitó y usted lo confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, yo tengo que decirle que también usted es un hijo de Abraham. Porque todos los que somos de fe, dice Gálatas capítulo 3 versículo 7, somos contados como hijos de Abraham. Y ¿sabe lo tremendo en esto? Es que Zaqueo, el justo, el puro, tuvo que romper paradigmas. Se cree que para esa época alguien con la posición de Zaqueo no corría. Imagínense qué tremendo su posición jerárquica, no solo porque tenía dinero, sino por ser publicano, sino por ser una persona de sociedad, de caché. Se cree que no podía correr. ¿Y qué es lo que hizo Zaqueo? Cuando Jesús lo ve y le dice, date prisa, este día voy a estar en tu casa. Describe Lucas capítulo 19, que lo hemos leído, que él se dio prisa y corrió, hermano. Imagínese, este día es el tiempo de cambio. Dese prisa, entrégale su vida a Cristo, reconcíliese con el Señor. Permítame guiarle en una oración. Señor Jesús, en este día te entrego mi vida y mi corazón. Perdóname porque he fallado. Hoy reconozco que soy pecador, pero también reconozco que en ti puedo encontrar la vida eterna y el perdón. Señor, gracias por amarme y entregarte en la cruz, porque para ti soy importante. Que a partir de este día yo pueda experimentar un cambio en mi vida, en mi familia. Ayúdame a vivir bajo el perdón que tú me ofreces. Amén. Si usted hizo esa oración, yo tengo que decirle, hermano, hermana, usted es un hijo de Dios. Si usted requiere más información de qué hacer ahora, por favor escríbame, mándenos un inbox. Nosotros con mucho gusto le podemos hacer llegar un material de discipulado básico para que usted pueda orientarse en los caminos del Señor. Ha sido una bendición estar con usted. Si usted, hermano, hermana, este día reconciliado con Jesús, bienvenido a casa. Afírmese. Saque una vez su Biblia, vuélvala a leer, vuelva a tomar ese tiempo de oración con el Señor y esperemos que muy pronto, una vez más, podamos juntos congregarnos y alabar al Señor. Será hasta la próxima. Que el Señor le bendiga. Ánimo, hermano, cuídese.